Shalom, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yashefe una vez más aquí en KMC Radio, KMC Internacional Radio, desde lo que viene a ser Guadalajara, Jalisco, México, y pues confiando en que te encuentres ahora sí bajo el cobijo de nuestro Elión, ¿verdad? En ese cobijo seguro que tenemos nosotros estando en él. Y pues bueno, vamos en esta emisión, en este día, recordamos la semana pasada, estuvimos hablando acerca de lo que era el censo de Israel que se efectuó, donde se contaron después del censo que hubo, ¿verdad? Todo lo que vino a ser el resultado de los grupos que iban a formar, que iban a ser 3 tribus formados bajo una bandera y que iban a levantarse, iban a ponerse cada vez que el tabernáculo se desmontaba para dirigirse a otra parte. Y esto era precisamente porque pues el Eterno es orden, ¿verdad? Veíamos también cómo se hizo también lo que viene a ser el conteo de los levitas, estos 3 grupos que lo forman, y cómo el Eterno le dio a cada uno lo que era su deber para que ellos lo manejaran. Ellos eran los que se encargaban de cada vez que se iba a mover el tabernáculo. Entonces, pues había lo que viene a ser un orden, quién quitaba qué, quién se encargaba de los altares, quién los transportaba, ¿verdad? Entonces, de tal manera que pues eso se hacía y en una forma ordenada. Entonces veíamos también cómo Adonai pues fue el que pidió ese censo, al igual que también vimos cómo David, el rey David, en su momento también pidió un censo, pero él lo hizo no porque el Eterno se lo pidiera, sino porque él tuvo desconfianza, tuvo miedo en lo que era sus enemigos, y pues empezó a querer contar cuánto ejército tenía disponible, hombres de batalla, para poder ir y derribar a sus enemigos. Entonces vimos la semana pasada cómo esto enfureció al Eterno, y pues a través de un profeta le dijo, ¿verdad?, que escogiera tres castigos, y él escogió un castigo en el cual iba a ser un día en manos de Adonai. Pero vimos en el relato cómo David se arrepintió tanto, porque el castigo no era solamente hacia él, sino también a todo Israel. De esta manera, pues, vemos cómo el Eterno, pues, es celoso, ¿verdad? Es celoso. En ese tiempo se olvidó David de aquel corazón confiado, con el cual combatió y venció a un gigante, el cual hacía temer a todo Israel, pero él no le temía, sino que él, con la confianza en el Eterno, fue a responder a esa amenaza que estaba haciendo para todo el pueblo. Y él, enfrentándose, da la victoria a Israel, y es como él pues se vuelve ahora sí que un héroe para lo que era el pueblo de Israel. Pero porque él, al momento de poder ir con lo que viene a ser esta amenaza tan grande, que todo hombre temblaba delante de él y nadie se acercaba, y nadie se animaba a enfrentarse, porque definitivamente sentían
que iban a morir. Sin embargo, vimos cómo el rey, David en ese tiempo era un pastor y él demostró su confianza en Adonai. Y con una sola onda mata con una piedra al gigante, diciéndole: tú vienes a mí con espada y con lanza, con escudo, con una armadura gigantesca y pesadísima, pero yo vengo en el nombre de Yahweh. Entonces recordamos nosotros que estar en el nombre es estar en la esencia de Yahweh, no en una forma mágica, sino en una forma inmersos en el nombre, inmersos en la esencia que es el Todopoderoso. Y de esta manera Israel pudo precisamente tener la victoria en la confianza, en la emuná. De esta manera entonces vemos cómo nosotros también de igual manera no debemos de confiar en lo que es nuestras fuerzas, lo palpable para nosotros, lo que vemos, que de repente decimos lo real o la realidad. Cuando nosotros mencionamos la realidad o nuestra realidad es esta, entonces de alguna manera decimos que pues no tenemos fe o emuná, porque la emuná es la certeza de lo que no se ve, es la convicción de lo que se espera. Y el Eterno, precisamente con todo lo que nos ha dado en su Torá, en todas sus promesas cumplidas, Él nos ha preparado, nos va preparando para que en los momentos difíciles sea cuando nosotros saquemos a flote lo que creemos. Y en esos momentos mostremos quiénes somos. Si creemos realmente en sus promesas o no creemos en sus promesas. Entonces, por eso el Eterno nos lleva recordando que Israel va desde que salió de Egipto, de Mitzraim, así también nosotros hemos salido de Jaulan Hasé, del mundo, y hemos llegado a lo que es su Keila, para un conocimiento más ¿cómo se llama? A la fuente, se puede decir, ¿verdad? Donde se da ese maná de vida, que es Yeshua HaMashiach. Entonces, de esta manera nosotros vemos cómo, pues sí, Israel, el rey David, lamentablemente puso su mirada en la fuerza del hombre, que podía proveer el hombre que no podía proveer, y de esta manera quitó la confianza en su Hacedor, en el Elión de Israel. Entonces, después de esto, vamos a precisamente continuar con nuestro recorrido el día de hoy, basado básicamente en lo que es Números 33. Estamos haciendo un recuento de las etapas y, como hemos visto, a través de este tema, continuando la travesía. Este es el número 6 en el cual continuamos con el tema. Entonces, todavía continuando en lo que es las faldas del monte Sinaí, también allí el Eterno nos da lo que es el voto de Nazir, el voto del naziriato. Entonces, aquí nosotros podemos ver precisamente cómo el voto de Nazir, que se menciona en Números 6, nos habla precisamente de lo que es la santidad. Entonces, si así cualquier hombre deseara en su corazón hacer un voto de Nazir, se tiene que abstener de vino, de alguna otra bebida que sea fermentada, que ocasione precisamente perder el juicio, ¿no? El vino, en lo que viene a ser exceso, ¿verdad? Pues nos puede hacer perder el juicio, y al perder el juicio perdemos el reinado. El Eterno nos ha llamado para poder ser reyes
sacerdotes y profetas, de tal manera que por ello al naziriato, al voto de Nazir, se menciona y hace ahínco en que no se debe de tomar vino. De hecho, hace mención que inclusive jugo de uva ni pasas. Entonces esto, o sea, es, ¿por qué? Porque también nos trae una falsa alegría cuando nosotros estamos en lo que es cuando nosotros perdemos el juicio, perdemos el reinado, aparentemente nos sentimos libres y creemos que lo podemos hacer todo, pero realmente es una falsa libertad y es una falsa alegría, porque solamente ya una vez ya llegando a lo que es nuestro juicio, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que todas las tonterías que realizamos en ese momento de no tener el juicio, por eso el Eterno es tan firme y tan repetitivo, para que nosotros recordemos lo que es precisamente tener ese reinado, porque el voto de Nazir nos habla acerca de consagrarnos a Yahweh. Entonces en ese tiempo también el Eterno pedía que no se cortara el cabello, porque el cabello no representa la santidad, sino al contrario, decía él, dejárselo crecer. O sea, mientras más santidad, mejor. Mientras más santidad, mejor. Entonces también nos muestra cómo no se debía uno acercar a ningún cadáver. Y esto, aunque fuese por lo que viene a ser algún familiar cercano, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, tu hermana, tu hermano. Entonces, vemos de repente esto algo muy fuerte, ¿verdad? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto es algo espiritual, que es lo que es el Eterno. En aquel tiempo, por supuesto, fue de una manera literal, pero ahora a nosotros nos representa algo espiritual. Nosotros, aquel que quiera tomar ese voto de es precisamente invitar, es ser consagrado a Yahweh. Es precisamente no perder el reinado, sujetar nuestra carne, ¿verdad? En todo momento, y de esta manera también a través de lo que es el vino, perdiendo el juicio, y de esta manera también hacer precisamente lo que es acercarnos a un cadáver. Nosotros podemos decir qué significa. Es como, por ejemplo, ¿qué nos significa la muerte? La muerte nos está hablando, pues, dice el alabar, los muertos no alaban, ni los que al sepulcro van, ¿verdad? Pero los vivos, refiriéndose a los vivos en Mashiach, porque hay personas que pueden estar vivas físicamente, sin embargo, no darle la honra al Eterno. Entonces, aquí nos estamos refiriendo a una muerte espiritual y a una vida también espiritual. Entonces, la santidad es representada por el cabello, aquel que está procurando ser apartado del mundo y consagrarse al Eterno. Entonces, por supuesto que busca en lo más posible, busca esa santidad. Y aún, por ejemplo, aunque un cercano empiece a decirle, oye, vamos a hacer esto, o lo invite a, no sé, a ser partícipe de una crítica, lo que viene a ser división, crítica, queja, todo eso es similar a lo que viene a ser
un aroma pestilente. Entonces, cuando nos encontramos con un cadáver, ¿verdad? Cuando ese cadáver empieza como a echarse a perder, entonces empieza a oler mal, ¿verdad? De una manera física. De esta manera también lo que viene a ser esa queja, queja, crítica, todo eso es un mal aroma espiritual, es una pestilencia. Contrario a lo que viene a ser la alabanza, la adoración al Eterno, lo que es el hablar en los frutos del Ruach, ¿verdad? Que son en amor, bondad, amabilidad, gobierno de sí mismo, templanza, fe, mansedumbre, etc. Entonces nosotros de esta manera podemos ver la diferencia que hay. Entonces aquí es muy importante tomar en cuenta esto. El Eterno llama a ese voto de Nazir. Entonces, qué importante, ¿verdad? Qué importante sería que aunque no lo tomáramos explícitamente, pero procuráramos estar en esa santidad, aun cuando no sea Shabbat, sino todos los días de la semana. Eso sería algo, pues, maravilloso, porque ya nos estamos procurando en toda la semana mantener lo que viene a ser esa consagración al Eterno. Porque de alguna manera, pues, hemos dado, hemos hablado, hemos dicho, yo soy de Yahweh. Entonces, de esta manera, ya no somos pertenencia nuestra, sino somos pertenencia de Adonai. Y por ello, por ser de Él, tenemos que comportarnos como tales, ¿verdad? Entonces, bien, eso es lo que pasó también allí en el Sinaí, en las faldas del Sinaí, en el desierto del Sinaí, pegadito a lo que es la montaña del Sinaí o monte Horeb. En algunas ocasiones también se le llama la montaña de Yahweh. Entonces, aquí en este lugar también el Eterno fue cuando nos dio la bendición que cada Shabbat se da. Entonces, y nos lo dijo el Eterno, no lo dice Adonai, dice cada vez, esta es la bendición que tú darás. De esta manera lo dice. Entonces, qué importante, ¿verdad? Que nosotros podamos pues tener esta bendición tan grande de lo que es el Eterno. Miren, les voy a leer solamente número 6, 22. Y dice: el Señor lo ordena a Moshe, diciendo: diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. Y se dice la bendición sacerdotal que todos conocemos, ¿verdad? De esta manera, voy a leerla por aquellos, en caso de que haya alguien que nos esté escuchando y no la haya escuchado nunca. Pero de cualquier manera, hay que recordar que hay diferentes traducciones de la Torá, pero en esencia es lo mismo. Entonces, en este caso dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Y luego nos dice, el Señor te muestre su favor y te conceda su shalom. Y así nos dice aquí, mencionarán mi nombre
así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Entonces el Eterno en ese tiempo fue cuando precisamente nos dio a nosotros, pueblo de Israel, su verajá, en las faldas del Sinaí también. Allí nos lo dio el Eterno. Y otra de las cosas que sucedieron importantes, porque recordemos que solamente vamos tomando las cosas más importantes, entonces aquí también se dio a lo que es el shofar. El shofar, la primera ocasión que el Eterno le dijo a Moshe, ¿verdad?, que usara precisamente el shofar para poder reunir a la comunidad, para avisarle los tiempos de guerra, tiempos en los cuales se tenían que reunir con un propósito para celebrar lo que eran las lunas y para celebrar lo que era el inicio de lo que es el año, ¿no? Lo que viene a ser las fiestas Kadosh, todo eso, ese shofar, la forma en la que lo escuchamos el día de hoy, fue precisamente también en las faldas del Sinaí. Y entonces, después de todo lo que ocurrió aquí en las faldas del Sinaí, a los pies del monte del Sinaí, ¿verdad? Por fin, el día 20 del segundo mes del año segundo, es cuando la nube se levanta del santuario y avanzan todo Israel en el orden que el Eterno había ya designado. Todos, después de tocar el toque del shofar, y avanzan desde el monte Sinaí hasta el desierto de Parán. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que ellos, como dice el relato, nos dice que la nube se levantó del santuario. Recordamos que el Eterno iba dirigiendo a Israel en todo tiempo, iba dirigiendo cuando se levantaban de un lugar y cuando acampaban también. Entonces, esto lo vemos que es Adonai quien lo marca, ¿verdad?, el tiempo. Entonces, Adonai es el que guía los tiempos, en él está, en su mano, en su decisión están los tiempos de su pueblo. Y entonces allí es precisamente donde se manifiesta esto. Entonces este mes es el mes de Iyar. Entonces aquí nosotros podemos ver que sí, efectivamente nos dice la Dabar, nos dice que ellos empezaron precisamente a caminar, caminaron 3 días y el arca de la alianza iba delante de ellos, porque el arca de la alianza sabemos nosotros que nos representa lo que es la presencia de Adonai, ¿verdad?, el arca de la alianza. Y iba el Eterno guiando a su pueblo. Pero todo tiene que ser en orden, tiene que ser en el tiempo que el Eterno lo quiere y de la forma también que el Eterno lo dispone. Entonces, vemos nosotros que una vez que ellos van caminando, llegan a un lugar precisamente, y en este lugar se le llama Taberá. ¿Por qué sucedió que se le llamó Taberá? Porque los israelitas empezaron precisamente a quejarse. Se empezaron a quejar de sus problemas, de las penalidades que ellos sentían. Y nos dice el relato que Adonai los oyó.
los oyó y él ardió en ira. Ardió en ira porque todo lo que nosotros decimos el Eterno lo escucha. Todas nuestras quejas, todas nuestras críticas, las escucha Adonai. Entonces nosotros aquí vemos, esto lo vemos precisamente en lo que es Números 11. Y aquí nos habla cómo el Eterno está precisamente del 1 al 4, 5, al 3. Entonces aquí nos dice también cómo el Eterno mandó fuego, se quemó todo, absolutamente los alrededores del campamento, y el pueblo se espantó, lloró, y pues al final de cuentas el Eterno pues se contuvo, pero sí trajo muchos estragos. Ese fuego, porque pues al quemar el campamento, imaginémonos, ¿verdad? De pues estaban en el desierto y luego con esto, pues la verdad que sí fue algo tremendo lo que ocurrió. Y pues de allí se puso precisamente este nombre de Taberá a este lugar. Pero vemos nosotros, ¿verdad?, cómo Israel acaba de recibir todo absolutamente, todo lo que es ese equipamiento, pudiéramos decir, esa forma en la cual se van a manejar esos mandamientos, preceptos, leyes, normas que el Eterno dio, esas consagraciones de los sacerdotes, lo que viene a ser todo ese orden de cada tribu, en qué momento se levantan y demás, lo que es la verajá del Eterno. Todo eso reciben y vemos aquí que pues pasan 3 días y empieza otra vez la queja. Se olvida Israel de todas las promesas y de todos los momentos que el Eterno estuvo proveyendo de toda necesidad. Porque pues Adonai es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Todo le pertenece al Eterno. Entonces pues Él da ello se lo da a quien quiere. Entonces, por eso nosotros, sí es muy importante que recordemos las promesas de Adonai, porque se va a cumplir todo, absolutamente, hasta el último tilde. Entonces vamos a continuar. En este versículo, en este libro de Números 11, continuamos también, nos habla acerca de otro lugar. Saliendo de allí ellos estuvieron en Kibrot Hataba. ¿Y por qué se le llamó así a ese lugar? Fue precisamente porque ellos empezaron a tener un apetito voraz. Empezaron a recordar y a llorar, nos dice aquí. Es del versículo 4 en adelante. Y nos está hablando cómo ellos empezaron a querer comer carne. Y echaban de menos lo que era el pescado, echaban de menos lo que era precisamente los pepinos, los melones, los puerros, cebollas, ajos. Y entonces dice, hay algo muy importante que nos dice el versículo 6, dice, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Entonces aquí vemos cómo se desprecia el maná. ¿Quién es el maná? El maná que baja del cielo. El alimento que el Eterno le había dado a Israel, que caía con el rocío de la noche, y al despertar ellos lo recogían. Y era un maná que se podía preparar de diferentes maneras. Pero este maná
ellos no tenían que trabajar, ellos solamente iban a recogerlo. Pero este maná fue despreciado. Yeshua es el maná que baja del cielo. Y cuando nosotros no creemos las promesas de Adonai, estamos menospreciando a Adonai. Porque la palabra que nosotros estamos escuchando es de Yahweh. Y estamos menospreciando eso. Esto le ocurrió precisamente a Israel. Despreció el maná. Despreció ese alimento que provenía del cielo. Y nosotros también tenemos que tener cuidado porque podemos menospreciar también el maná que se nos da en Hashemaim, los lugares celestiales. Entonces, continuando con este relato en el número 11, nosotros vemos también, vamos a leerlo, si les parece, esta partecita. Hay partes que sí es mucho más rico en ocasiones leerlo para no perdernos ningún detalle. Entonces dice Moshe escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada de la tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moshe oró a Adonai. Y él le dijo, si yo soy tu siervo, ¿de qué me perjudicas? ¿O por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas mi favor, o tu favor, perdón, y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí? ¿O lo di a luz? ¿Para que me exijas que lo lleve en mi regazo, como si fuera su nodriza, y lo lleve hasta, nos dice la palabra, hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el fruto o el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré yo libre de mi desgracia. Entonces aquí nosotros vemos cómo, pues la verdad, lo que viene a ser Moshe estaba demasiado cargado. Se sentía muy cargado de llevar a cuestas la carga. Vemos que hasta le estaba diciendo al Eterno que prefería morir antes que continuar cargando la carga que él sentía tan pesada. Entonces, vamos a ver precisamente qué es lo que le contestó Adonai a Moshe. Vamos a verlo en lo que es el versículo 16. Yahweh respondió a Moshe, reúneme a 70 ancianos de Israel, de los que sabes que son ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la tienda del encuentro y que estén allí contigo. Está hablando de 70 ancianos que iba a llevar Moshe a la tienda del encuentro para que estén allí con él. Dice, yo bajaré a hablar contigo
tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Y al pueblo le dirás, santificaos para mañana, que vais a comer carne, ya que os habéis lamentado a oídos de Yahweh. ¿Quién nos dará carne para comer? Mejor nos iba en Egipto, pues Yahweh os va a dar carne, y comeréis, no un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, la comeréis, sino un mes entero, hasta que os salga por las narices y os dé náuseas, pues habéis rechazado a Yahweh, que está en medio de vosotros, y os habéis lamentado en su presencia, diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Y aquí vemos nosotros qué importante lo que el Eterno le está diciendo a Moshe, después de que él le dijo que no podía llevar esa carga, que era muy pesada para él. Adonai le dijo a Moshe que reuniera a 70 ancianos, de los cuales él iba a dar de su espíritu que había puesto en Moshe a estos ancianos. ¿Para qué? Para que se compartiera esa responsabilidad y no quedara solamente en Moshe, y de esta manera Moshe no tuviera que cargarla solo. Entonces, aquí vemos algo muy importante, ¿verdad? Vamos a continuar con lo que nos dice el relato. Y nos dice que él le dice que le diga al pueblo que se santifique porque van a comer carne. Van a comer carne, pero van a comer carne no unos días, sino van a comer carne un mes entero. Pero fíjense lo que dice el Eterno. Dice, hasta que os salga por las narices y os dé náuseas, pues habéis rechazado a Yahweh, que está en medio de vosotros, y os habéis lamentado en su presencia, diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Esto es algo muy importante porque el Eterno nos ha dado todo. Nos ha dado el maná, nos ha dado a Yeshua, toda su palabra, todo lo que nosotros hemos vivido, todas las fiestas, todas las enseñanzas que el Eterno nos ha permitido. Todo esto nos viene a dar cuánta riqueza nos ha permitido vivir el Eterno, y que de repente nosotros digamos, no, pues queremos, añoramos y lloramos por volver a Jaulán Jase, porque quizás a lo mejor allá nos evitemos ciertas cosas, o de alguna manera sea un poco más fácil llevar algo que aparentemente así lo podemos creer, pero en realidad el yugo que es Yeshua, dice que es fácil, ligera su carga, es más pesada la carga de estar en Egipto, en una libertad vacía, que en una libertad que realmente en obediencia nos hace plenos a nosotros. Entonces, de esta manera nosotros vemos aquí cómo precisamente, sí, Adonai entonces dice esto, y pues fíjense también lo que dijo Moshe. Aquí en realidad también Moshe pues dudó de alguna manera del Eterno, porque nos dice el versículo 21, dice que Moshe respondió, el pueblo en que estoy cuenta 600,000 a pie, y tú dices que les darás carne para comer un mes entero. Fíjense nada más. O sea, el Eterno dice algo y Moshe dice, caray, ¿tú me estás diciendo que vas a darle de comer a 600,000 a pie? O sea, eso es algo también como falta de emuná. Y esto, pues, Moshe, pues, es el profeta, es el
el líder de la comunidad. Entonces aquí vemos nosotros, dice, Moshe no creyó. Moshe realmente no le creía, y esto es algo hay que tomar en cuenta. Dice él, aunque se mataran para ellos rebaños de ovejas y bueyes, ¿bastaría acaso? Aunque se juntaran todos los bebés, los peces del mar, ¿habría suficiente? Pero Yahweh respondió, ¿es acaso corta la mano de Yahweh? Ahora vas a ver si vale mi palabra o no. Entonces aquí es algo de casi ponerse al tú por tú con el Eterno. La manera en que lo hizo Moshe y Yahweh cómo respondió, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos que sí, efectivamente, Moshe obedeció al Eterno, llevó consigo a los ancianos y estos efectivamente profetizaron, como nos dice la palabra. Ellos profetizaron, estuvieron profetizando, sirvieron de apoyo para lo que fue Moshe, porque él necesitaba un apoyo. Y también vamos a ver qué pasó con respecto a lo de las codornices. Entonces, vemos nosotros que pasa que veíamos nosotros que dijo Moshe, hay 600,000 a pie. ¿Se acuerdan cuántos serán? 600,530. Aquellos que habían los ejércitos de Israel, más aparte mujeres y niños, pequeñitos, porque ellos no se contaban, se contaron a partir de un mes, se puede decir, pero en realidad eran muchísimos, era una gran multitud. Entonces nosotros vemos que ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Que el Eterno dijo que los iba a alimentar y que dudó Moshe que lo hiciera. Vamos a ver, el versículo 31 de Números 11 nos dice, se alzó un viento enviado por Yahweh que hizo pasar codornices del lado del mar y las extendió sobre el campamento en una extensión de una jornada de camino a uno y otro lado alrededor del campamento, y a una altura de 2 codos por encima del suelo. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Se alzó un viento enviado por Yahweh que trajo codornices, y entonces éstas se extendían sobre el campamento en una extensión de una jornada de camino. Entonces me parece que una jornada de camino, no recuerdo en este momento cuando ya la habíamos mencionado, no me acuerdo si eran 15 kilómetros más o menos, pero lo hemos comentado en otros Bamidbar. Entonces, si no lo corrijo, si alguien lo recuerda, si me puede recordar, pero bien, entonces aquí nosotros vemos que además de ello tenía una altura. Y entonces dice Dabar, el versículo 32, que el pueblo se dedicó todo aquel día y toda la noche para poder capturar las codornices, y el que menos reunió eran 10 modios, y los tendieron alrededor del campamento. Y todavía tenían la carne entre los dientes, todavía la estaban masticando cuando se encendió la ira de Yahweh contra el pueblo, y lo hirió Yahweh con una plaga muy grande. Por eso aquel lugar se llamó Kibrot Hatava, porque allí sepultaron a la muchedumbre glotona. Entonces, de Kibrot Hatava partió el pueblo hacia Haserot. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, nosotros vemos aquí algo muy importante.
nosotros vemos cómo aquí nuevamente, pues Moshe estaba de alguna manera contando con lo que tenía, contando con lo que había, y ahora sí que dudó. Es raro pensar, ¿verdad?, que Moshe haya dudado, ya que él había visto tantas maravillas en bastante tiempo, en tantos años de entrega al Eterno. Pues ahora sí que todos cometemos errores, ¿verdad? Pero aquí nosotros vemos de qué manera lo hizo el Eterno. Aquí es como volver otra vez a contar, como volver a hacer un censo, ¿no? Un censo, ¿qué significa? Es medir, es contar, ver con qué contamos para saber si podemos. Esa es lamentablemente, las veces en que se hizo de esa manera, se perdió la confianza en el Eterno. Y aquí, pues, el Eterno le demostró a Moshe que el Eterno sí tiene palabra. Porque fue como, fue la palabra de Adonai contra la suya. Entonces, pues, no nos podemos poner ahora sí que a discutir con el Eterno. Todo lo que Él dice y hace, sus juicios son justos siempre, y Él es el Adón, Él es el Señor. Y pues aquí vemos nosotros que aunque a nosotros nos parezca imposible algo, el Eterno es el que hace, pues cambia las cosas, cambia la realidad. Y no nada más se lo mostró a Moshe, sino también se lo mostró a todo el pueblo, porque dice que, no, sabemos que no todos, por supuesto, pero gran parte del pueblo estuvo quejándose, estuvo llorando, anhelando lo que antes tenían. Entonces, pues, qué importante que nosotros lo recordemos, Israel de hoy, que nosotros vamos a pasar por una etapa de estas. En cualquier momento vamos a pasar por algo similar. Y vamos a estar nosotros preparados para poder afrontar esa situación, poder responder adecuadamente al Eterno cuando nos sintamos en un momento difícil. Porque nosotros sabemos que mientras el pueblo está bien, el pueblo está recibiendo de todas las bendiciones del Eterno, pues no hay problemas, pudiéramos pensar. Pero cuando vienen las dificultades, es cuando a veces no sabemos responder adecuadamente. Y el Eterno, todo lo que nos ha dado, nos ha edificado, nos ha permitido vivir esas vivencias tan maravillosas, todo eso es precisamente con un propósito, para que nosotros podamos responder de la manera que Él quiere, de la manera que Él desea, en ese momento que no es fácil, en ese momento de adversidad. Entonces, de esta manera, allí es donde se manifiesta precisamente la emuná. La emuná, en saber en quién creemos nosotros. Si creemos en nuestras fuerzas, si creemos nosotros en lo que es el hombre, o estamos creyendo realmente en Yahweh. ¿Tú en quién crees? ¿Tú en quién estás creyendo? Tu emuná
está confiada en lo que es el gran yo soy, en las promesas que el Eterno ha cumplido, se están cumpliendo y las que se van a cumplir. Entonces, sí es muy importante recordar esto, porque nosotros hemos sido llamados a ser luz. Y cuando las cosas se ven difíciles, cuando los problemas se ven gigantes, cuando las penalidades llegan, es precisamente cuando la emuná puede resplandecer. Cuando la emuná de aquel que cree se manifiesta en fidelidad, es cuando se muestra la luz. Entonces, ¿estamos mostrando esa luz? ¿Estamos mostrando lo que viene a ser de quién somos realmente? ¿Estamos mostrando con nuestro vivir, con nuestro obrar, de quién somos? ¿Que somos propiedad de Yahweh? ¿O estamos añorando lo que es Am Israel, lo que es la comodidad, la aparente libertad? Es muy importante que nosotros recordemos y meditemos en esto, cada uno de nosotros, porque el Eterno está atento, siempre, atento a lo que nosotros hacemos y decimos. Y así como el Eterno escuchó las quejas en lo que era Hatabá y lo que fue a hacer Kibrot Hatabá, así también de igual manera, también y en Taberá, entonces de igual manera también Adonai lo escucha el día de hoy. Escucha cuando nosotros no creemos en Él. Cuando nosotros decimos es imposible. Entonces es muy importante recordar esto. Muchas gracias a todos, que sigan teniendo una noche de bendición. Y primeramente el Eterno nos escuchamos para el próximo Bamidbar, miércoles a las 7 p.m. Que el Eterno los bendiga grandemente. Un abrazo. Shalom, Ubrahot.